Oremos juntos. Nuestro Padre Dios, santo y misericordioso que nos ama, en este mundo lleno de pecado, donde no conocíamos la verdadera felicidad ni esperanza, siguiendo solo las vanidades de este mundo, merecíamos ser juzgados y destruidos ante ti, pero cuando no te conocíamos, tú nos amaste primero y para salvarnos enviaste a tu Hijo unigénito, Cristo, quien recibió en nuestro lugar la maldición y el juicio que merecíamos, muriendo en la cruz y derramando su preciosa sangre para perdonar eternamente nuestros pecados y librarnos del juicio y la maldición, salvándonos sin mérito alguno. Por esta gracia grande y asombrosa, ofrecemos sincera gratitud y gloria a ti, nuestro Padre Dios. En este momento te damos gracias por permitirnos a nosotros que hemos sido redimidos por la preciosa sangre del Señor, reunirnos delante de ti para alabar tu gran amor y gracia, aprender tu palabra y tener comunión dentro de la comunidad santa que está contigo. Creemos que también en esta hora estás presente en medio de nosotros. Te pedimos que mires a cada uno de nosotros y sosténnos aún más con tu mano misericordiosa. Sabemos que este mundo está cada vez más lleno de pecado y que está muy cerca el día en que tu ira y tu juicio vendrán sobre esta tierra en estos últimos tiempos. Somos tan débiles que muchas veces no andamos conforme a tu voluntad, sino que seguimos los pensamientos de nuestra carne. Señor, sosténnos aún más con tu palabra, tu gracia y el poder del Espíritu Santo. Renuévanos y perfecciónanos cada día para que podamos vivir como tus hijos sin vergüenza y que podamos vivir el resto de nuestra vida únicamente para tu voluntad y tu gloria. Señor, gobierna y dirige toda nuestra vida. Señor, te pedimos que estés con nuestras muchas iglesias alrededor del mundo y con todos los hermanos y hermanas que aún en medio de las dificultades guardan la fe y predican el Evangelio. Llénalos con tu palabra, sabiduría y el poder del Espíritu Santo para que en estos últimos tiempos testifiquen con más valentía tu Evangelio y así puedan guiar a muchas almas perdidas hacia ti y que se cumpla poderosamente tu gran obra de salvación. Señor, que nos das la palabra necesaria en el momento oportuno y nos enseñas el camino que debemos seguir. También en esta hora te pedimos que nos gobiernes y nos guíes para que podamos discernir la palabra que deseas revelarnos y tu santa voluntad y así vivamos únicamente para tu gloria dentro de tu santa voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos juntos la palabra, Lucas capítulo 12. Voy a leer Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Le dijo a uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años.
repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hasta aquí. Hoy a través de esta palabra me gustaría compartir el mensaje con el título El rico necio. Aquí vemos que mientras Jesús recorría la tierra de Israel enseñando y predicando el Evangelio, uno de la multitud le dijo, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Parece que su padre había fallecido sin haber repartido justamente sus bienes entre sus hijos. Por eso surgió una disputa entre los hermanos por la herencia. Por más que hablaban, el hermano mayor, aparentemente más codicioso, quería quedarse con más parte y el hermano menor trataba de reclamar lo que le correspondía. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Entonces, en medio de esa pelea, trajeron el asunto delante de Jesús. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Los conflictos y disputas entre hermanos y familiares por cuestiones de herencia no son algo nuevo. Sucedían en aquel tiempo y siguen ocurriendo hoy en día. Yo personalmente he visto casos en los que, aun cuando los padres están vivos, los hijos pelean fuertemente delante de ellos para quedarse con la poca herencia que tienen. Realmente uno se pregunta, ¿qué es el dinero o la riqueza para causar todo esto? Incluso en los grandes conglomerados empresariales, ¿no hemos visto cómo los hermanos terminan en disputas por repartirse los bienes de la empresa? Por ese tipo de problemas, hermanos se convierten en enemigos e incluso amigos dejan de hablarse, todo por causa del dinero, ¿verdad? Uno de los 12 discípulos de Jesús, Judas Iscariote, quien estuvo con Jesús durante 3 años y medio, amaba el dinero. Finalmente, traicionó a su maestro y lo vendió por 30 piezas de plata. Cuando el diablo terminó de obrar en su corazón, Judas comenzó a recuperar la cordura y sintiendo una gran culpabilidad dijo, ¿qué he hecho? Lleno de remordimiento, devolvió las 30 piezas de plata y dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y no aceptaron el dinero. Entonces Judas arrojó las piezas de plata en el templo y debido al gran remordimiento de conciencia salió y fue y se ahorcó, como está registrado en la Biblia. En realidad, Judas no fue quien vendió a Jesús. Jesús no puede ser entregado por alguien como Judas. Judas vendió su alma por 30 piezas de plata. Jesús dijo, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. El Señor iba a morir y resucitar conforme a lo que estaba escrito, y como se menciona en la Biblia, regresaría al Padre.
Sin embargo, Jesús añadió, «Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Si no hubiera nacido, no iría al infierno. Pero ¿será que alguien como Judas es el único? No, hay muchos, incluso hoy en día. En este mundo, muchos se dejan llevar por cosas vanas y se enfocan solo en cómo ganar mucho dinero. Cuando sus propios métodos no funcionan, recurren a cualquier medio, incluso engañando o estafando, para intentar vivir bien. Creo que este es el corazón de muchas personas. Y es así como, por el amor al dinero, terminan vendiendo su alma. Jesús dijo, «Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?» Si pensamos rápidamente, podríamos suponer que dado que siempre hay disputas por el tema de la herencia, Jesús, siendo justo, podría haber preguntado cuánto había exactamente y podría haber decidido que el hermano mayor se quedara con un poco más y el hermano menor se diera un poco. Así habría dado una solución justa que estableciera un precedente para futuras divisiones de bienes. Sin embargo, Jesús no quiso hacer eso. Él dijo que no había venido para ser un partidor en cuestiones de herencia. Jesús no vino para satisfacer la codicia humana, ni para, como algunos dicen, quitarles a los ricos y repartir entre los pobres, haciendo un movimiento socialista, estableciendo un orden económico o resolviendo problemas carnales. Tampoco vino para resolver los problemas de los pobres o de los oprimidos. No solo estas dos personas, sino también todos los que estaban presentes allí tenían codicia en su corazón. Por eso Jesús, mirando a la multitud que lo rodeaba, dijo, «Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». En todos los corazones de las personas hay avaricia. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, es decir, el propósito de la vida del hombre, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si observamos a las personas en este mundo, parece que incluso hoy en día su único propósito es ganar dinero y preocuparse por cómo vivir alimentándose bien y disfrutando de la vida. Parece que este es el único objetivo de sus vidas. No piensan en lo que realmente es el verdadero valor y la esperanza de la vida, ni en el propósito de la vida. Solo piensan en cómo vivir alimentándose bien y disfrutando de la vida en el momento presente. No solo se trata de comer, sino que los que tienen más quieren acumular aún más, y esa codicia no termina hasta el último momento de sus vidas. Una vez le dije a una señora que tenía una pequeña tienda, «Señora, debe creer en Jesús y recibir la salvación. Debe pensar en el asunto de su alma». Pero ella me respondió, «Ay, ahora mismo estoy demasiado ocupada tratando de sobrevivir. No tengo tiempo para pensar en mi alma, el cielo o el infierno. Esta tienda la alquilo. Pago renta mensual y estoy trabajando duro. Mi propósito es ganar mucho dinero, tener mi propio local y mi propio edificio».
Los pobres también tienen sus propios deseos como querer vivir mejor. Una persona así, si tiene un edificio, querrá tener 2, luego 10, y ese deseo nunca tiene fin. Por eso Jesús dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, es decir, el propósito de la vida del hombre, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Luego, para ilustrar este punto, contó la parábola de un hombre rico. En esos tiempos no era común tener grandes empresas como hoy en día, sino que la riqueza se medía por la agricultura o la cantidad de ganado, como ovejas y vacas, que uno poseía. Y Jesús dijo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Pero no terminó allí. Dijo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Este hombre estaba claramente equivocado. Al parecer sabía que tenía alma, ya que dijo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Pero acaso el alma vive comiendo y bebiendo? Evidentemente ni siquiera sabía lo que realmente era el alma. Entonces Dios le dijo, necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? Un necio no sabe cuál es el propósito de la vida, ni tiene una concepción de valores ni esperanza. Solo vive para mantener su carne. En el Salmo 49, versículo 20 dice, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El ser humano fue creado con espíritu a imagen de Dios, y solo cuando su espíritu se satisface en Dios, cuando tiene la vida eterna y la esperanza del cielo que Él da, puede ser verdaderamente feliz. Pero este hombre, aunque parecía saber que tenía alma, pues dijo alma, también dijo, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¡Qué hombre tan necio! Por eso Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y Dios se la llevó. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era. El cuerpo fue hecho del polvo, por eso vivimos alimentándonos de lo que proviene de la tierra, y cuando morimos, el cuerpo vuelve al polvo. Pero el espíritu, que fue creado a imagen de Dios, debe volver a Dios como está escrito, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Por eso antes de morir debemos buscar a Dios y establecer una relación correcta con Él como objetivo. En Eclesiastés capítulo 3 está escrito, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Como el alma del ser humano es espíritu, cuando el cuerpo muere, su espíritu sube a Dios. Por eso en Job capítulo 19, versículo 26 dice, y después de deshecha está mi piel, cuando una persona muere, su cuerpo vuelve al polvo. En mi carne he de ver a Dios. Como el espíritu ya no puede permanecer en el cuerpo, sale fuera de la carne y debe encontrarse con Dios. Incluso aquellos que dicen que Dios no existe también deben encontrarse con Él.
La tarea más importante que una persona debe cumplir en esta vida es conocer a Dios y establecer una relación correcta con Él. En Amos, capítulo 4, versículo 12 está escrito: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepararse para encontrarse con Dios es la tarea más importante que uno debe cumplir mientras vive en este mundo. Pero este rico necio parecía no conocer a Dios, ni tampoco comprendía qué es el alma. Solo decía: come, bebe y regocíjate. Sin embargo, Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Como el alma la dio Dios, también Él la lleva. En Proverbios capítulo 27, versículo 1 dice: no te jactes del día de mañana. Las personas solo piensan en cómo vivir mejor más adelante, pero está escrito: no sabes qué dará de sí el día. En Santiago capítulo 4 también se habla de cómo las personas hacen planes para un año y proyectan su futuro. Sin embargo, en Santiago capítulo 4, versículo 14 dice: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida de nuestra carne es como una neblina que aparece por un momento y desaparece como el viento. Aún así, los seres humanos tan frágiles hacen planes como si fueran a vivir cientos o miles de años con esperanzas absurdas. Pero en realidad, nadie sabe lo que puede pasar en un solo día. Si esta noche Dios viene a pedir nuestra alma, ¿de quién será todo lo que hemos acumulado y preparado? Sea conocimiento, honor, poder o grandes riquezas, ya no será nuestro. Antes de fallecer, el presidente de Samsung, Lee Hon-hee, dijo algo que apareció en los periódicos: cuando muera, no sé quién se quedará con mi hermosa villa, ni quién tendrá las llaves de mi coche de lujo. No sé qué pasará con todo eso. Es cierto. Por mucho que uno tenga cosas buenas, nada de eso perdura para siempre. Todo tiene su fin. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Como está escrito: así es el que hace para sí tesoro. Debemos prepararnos para encontrarnos con Dios, pero así es el que no es rico para con Dios, es decir, es un necio. Muchas personas son ricas, otras aspiran a serlo y sueñan con serlo. Pero desde la perspectiva de Dios, todos ellos son simplemente ricos necios. Por eso, hoy reflexionaremos juntos sobre el rico necio, ya que si no tenemos cuidado, cualquiera de nosotros podría convertirse en uno. Guardaos de toda avaricia. Tanto pobres como ricos, si tienen codicia, nunca encontrarán verdadera satisfacción. Al contrario, siempre habrá conflictos consigo mismos, con la familia y con muchas personas a su alrededor. Por eso en Santiago capítulo 1 versículo 15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué da a luz? Lo saben bien, ¿verdad? Da a luz el pecado. La concupiscencia, cuando concibe y crece poco a poco, lleva al pecado y termina engañando incluso a la propia conciencia. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, y el resultado es la muerte. No solo la muerte carnal, sino también la segunda muerte más allá de esta vida, el lago de fuego. Y si vemos 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 10, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Es cierto, vinimos con las manos vacías y nos iremos con las manos vacías. Como dice el dicho, se nace y se muere con las manos vacías.
Por eso no debemos codiciar cosas innecesarias. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si tenemos qué comer y con qué vestirnos, debemos considerarnos satisfechos. A veces durante el seminario de la Biblia menciono la historia de Steve Jobs. Él fue una persona que sin duda tuvo un éxito tremendo. Desarrolló el iPhone de Apple, ¿verdad? Sin embargo, fue alguien que recibió una especie de sentencia de muerte cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas. En el discurso que dio en la ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford, después de una cirugía mayor por ese cáncer, dijo algo muy significativo al darse cuenta de que la muerte podía estar cerca. Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones en la vida. Fue una frase llena de significado. Y antes de morir en la unidad de cuidados intensivos, Steve Jobs dijo algo muy impactante: he conseguido riqueza y viví esforzándome únicamente por obtener dinero. Pero ahora me doy cuenta de que fui un necio. Realmente viví como un tonto. Si buscan en la página Naver, encontrarán estas palabras exactamente como las estoy diciendo. También están registradas sus últimas palabras. Dijo que antes de morir llegó a comprender algo. Hay algo mucho más importante que acumular riquezas. ¿Qué será eso? Aunque no lo expresó con exactitud, entendió que hay algo mucho más valioso que ganar dinero. Eso es lo que uno debe resolver, el problema del alma. En Eclesiastés capítulo 5 versículo 15 también está escrito: como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Esto también es en vano. Así es, todos vinimos a este mundo desnudos. Una vez un adulto dijo: antes los bebés nacían trayendo algo para comer, pero ahora ya no traen nada. ¿Pero quién nace trayendo algo? Nadie. En nuestro país también ha habido personas que con las manos vacías llegaron a convertirse en presidentes de grandes empresas, pero no pudieron disfrutar de esa vida por mucho tiempo. Todos partieron con un gran vacío en el corazón. Incluso los ricos en Estados Unidos, al enfrentar la muerte, dicen siempre lo mismo: nothing, nada, no queda nada. Durante su vida lucharon con todos los medios posibles para ganar dinero, pero cuando la muerte llega, se preguntan: ¿y esto qué es? No hay nada. Y el hijo de David, Salomón, llegó a ser el gran rey de Israel. Gobernó sobre los vastos territorios que su padre había conquistado. Salomón fue alguien que disfrutó plenamente de la riqueza, el honor y la gloria. Además escribió Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, por supuesto, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso en Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 está escrito: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. No dice Salomón, sino el predicador, evangelista. Dios le concedió a Salomón toda la riqueza y gloria. Le dio en abundancia todo lo que la gente de este mundo desea obtener. Salomón vivía en un palacio adornado con oro, plata y piedras preciosas.
Los reyes de la tierra acudían a él trayendo oro y tesoros para ver con sus propios ojos la sabiduría y la gloria que Dios le había concedido. Se dice que todos los utensilios que usaba eran de oro. Tenía tanto oro que ya no sabía qué hacer con él, así que hizo incluso escudos de oro solo como decoración. Contaba con un ejército poderoso, con muchas esposas y concubinas. En resumen, todo lo que deseaba su corazón y todo lo que veían sus ojos no se lo negó, lo probó todo. No ha existido otro hombre en este mundo como él que haya experimentado absolutamente todo lo que deseaba su corazón y todo lo que veían sus ojos. Pero en Eclesiastes capítulo 1 versículo 2 dice: vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En un solo versículo repite 5 veces la palabra vanidad. Desde el capítulo 1 hasta el 12 de Eclesiastes se repite esa expresión unas 37 veces. En inglés lo resumen con una palabra: nothing, nada, todo es vacío, sin sentido. Por eso en el Salmo capítulo 39, en los versículos 4 al 7, se habla del gran rey David que había conquistado las naciones extranjeras a su alrededor y establecido un reino unido. Es impresionante, ¿verdad? Napoleón, después de conquistar algunos territorios, dijo: la palabra imposible no está en mi diccionario, una expresión de orgullo. Sin embargo, tras su derrota en la batalla de Waterloo y su exilio en la isla de Santa Elena, dijo: he fracasado, he perdido. No obstante, también hizo una famosa declaración: Jesús de Nazaret, tú has vencido. ¿Cuántas personas me juraron lealtad, pero todas me abandonaron? Pero tú, Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz, tú has vencido. Hoy en día, ¿cuántas personas te aman, te obedecen y están dispuestas a dar sus vidas por ti? Tú eres el verdadero vencedor. Estas fueron palabras especiales. David, en su gran gloria como rey, dijo: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Mi fin, es decir, el último de la carne, el fin y la medida de los días. Hazme saber cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. La vida ante Dios es como la anchura de la palma de la mano. Si se pone una hormiga sobre la palma, rápidamente caerá. Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ahora, aunque uno haya tenido éxito y haya obtenido todo, cuando afirma estar firme, en realidad todo es completa vanidad. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. David sabía esto. Todas las personas se afanan en cosas vanas y amontonan riquezas más y más. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Realmente ese gran rey David testificó que este mundo es vanidad. Todo es vanidad. Mi esperanza está solo en el Señor. Por eso Dios amó tanto a David. Bien, debemos saber esta verdad primero. Vamos a abrir brevemente el libro de Eclesiastés. Como solo estoy mencionando la Biblia todo el tiempo, veamos Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9, versículo 3. Lo tenemos, leamos juntos.
Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mar y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. El corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal en su vida, codicia. La codicia es maldad, ¿verdad? Aunque no trajimos nada con nosotros, vivimos como si fuéramos a estar aquí para siempre, cuando en realidad deberíamos estar preparados para partir en cualquier momento. Está lleno de mar y de insensatez en su corazón durante su vida. ¿No es esta palabra muy realista? Algunas personas están locas por el sexo opuesto. De verdad hay quienes están completamente fuera de sí. Algunos actores y actrices, especialmente las mujeres, parecen enloquecer, aunque no tiene sentido enloquecer así. Y también hay hombres que se vuelven locos. Hay quienes pierden la cabeza cegados por el deseo de fama. No están en su sano juicio, están locos. También los que hacen negocios, si lo hicieran de manera justa y se sintieran satisfechos con eso, estaría bien, pero no tienen fin. No importa qué medios usen. Los deseos del mundo hacen que uno viva con un corazón enloquecido toda su vida y al final vuelve a los muertos. Por eso en el versículo 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Este versículo es realmente interesante. ¿De qué sirve un león si está muerto? Es mejor ser un perro vivo que un león muerto, ¿verdad? Significa que no se debe envidiar a los ricos. Aunque parezca que lo devoran todo como un león, si de repente mueren, no sirve de nada. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Cuando uno recibe la salvación, se distingue entre los que están vivos espiritualmente y los muertos. Si uno recibe la salvación, está vivo espiritualmente. Al ser salvo, pasa a ser partícipe entre los vivos, entre los que tienen vida eterna. Hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Hay una esperanza eterna. Por eso, de verdad pienso que la gente de este mundo no está en su sano juicio. Proverbios capítulo 23 está justo antes de Eclesiastés. Proverbios capítulo 23. Capítulo 23, versículos 4 y 5. Leamos juntos. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Aunque uno tenga codicia, debe controlarse. Si una persona adquiere riquezas mediante su talento, su esfuerzo y su sacrificio, tiene cosas importantes que hacer con ellas, ¿verdad? Especialmente los cristianos. Se puede usar para salvar almas que van camino al infierno o para ayudar a hermanos y hermanas pobres.
Si se utiliza para algo verdaderamente útil e importante, sería mucho mejor, ¿no es así? No se trata de decir que no hay que ganar dinero. Hay muchas cosas que hacer si se obtiene dinero justamente trabajando con esfuerzo y dedicación. Por eso en Efesios dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es cierto, ¿verdad? Si uno trabaja con sus propias manos y puede ayudar al necesitado, eso sí que tiene valor. Pero dice, sé prudente y desiste. Uno debe ejercitar el autocontrol, pero hay quienes maquilan en su mente cómo hacer dinero. Por eso dice, ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Debemos volver nuestros ojos a Dios, regocijarnos en la vida eterna y la esperanza que Él nos ha dado, y encontrar siempre satisfacción y alegría en la vida junto a Dios. Porque está escrito que las riquezas se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Hay casos en los que algunas personas, aunque sean ricas, perecen repentinamente y al morir todo desaparece. Entonces algunos dicen, por eso hay que atar bien la riqueza por medio de bienes raíces para que no se vuele. Bienes raíces, para que no se mueva ni un centímetro. Pero aunque uno lo ate así, de todos modos se va. Ya sea para un lado o para otro, no sirve de nada. Por eso la persona no debe ser necia delante de Dios. Hay que entender qué significa ser sabio. Pero en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 2 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros. Como se aman a sí mismos, aman el dinero. Piensan que si ganan mucho dinero, el dinero los hará felices. Piensan que su dinero los protegerá y se hará cargo de su futuro. Parece correcto, pero no lo es. Esto no es la respuesta. Nosotros no debemos poner nuestra esperanza en esta tierra. Todo es vanidad. Por eso, hombres amadores de sí mismos, ávaros, desobedientes a los padres, desobedecen incluso a sus padres por el dinero. Ingratos, crueles. Las personas se vuelven crueles. Es extraño. Y amadores de los deleites más que de Dios. Aman más las riquezas de este mundo que a Dios. Y como creen que esas riquezas les dan alegría y felicidad, aman esos placeres vanos más que a Dios. Por eso si vemos Colosenses capítulo 3, versículo 5, ¿qué dice que es la avaricia? Creo que no lo saben. La avaricia, que es idolatría. Si hay avaricia en el corazón, es lo mismo que la idolatría. La avaricia es idolatría. Así que la persona que tiene avaricia ama más el dinero que a Dios. Y en esa persona no está el amor de Dios. Hay personas en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que se arruinaron por la avaricia de la riqueza. Un ejemplo representativo en el Antiguo Testamento se encuentra en Josué capítulo 7, versículo 20 en adelante. Cuando los israelitas salieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, al atacar la ciudad de Jericó,
Se les ordenó que todo lo que tomaran era de Dios y debían ofrecérselo a Él. Sin embargo, un hombre llamado Acán vio un manto babilónico de Sinar que le pareció muy bueno. Y también vio lingotes de oro y plata y rápidamente los escondió debajo de su tienda, los ocultó debajo de la tierra. Después de que Israel venció la gran ciudad de Jericó, fue a conquistar la pequeña ciudad de Ai, que tenía pocos habitantes y era débil. Sin embargo, a pesar de haber derrotado a la gran ciudad de Jericó, Israel fue derrotado ante los habitantes de Ai. 36 de ellos murieron de repente. Entonces, al ver que habían sido derrotados por los pueblos extranjeros, los israelitas temieron que todas las naciones circundantes los atacaran y los destruyeran. Por eso clamaron a Dios diciendo: «Señor, ¿qué ha pasado?». Y Dios respondió: «Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres». En primer lugar, la conquista de la ciudad de Jericó fue posible gracias al poder de Dios, por lo que todo lo que se tomó allí era de Dios. Eran objetos ofrecidos. Por eso se declaró que alguien había robado lo que había sido ofrecido. Acán, sin embargo, fingió no saber nada. Dios había dicho que los objetos ofrecidos eran malditos. «Ni estaré más con vosotros si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros». Esto fue un gran problema. Así que Josué dijo: «Confiesen, ¿quién lo hizo?». Pero nadie decía nada. No teniendo otra opción, se sorteó y Acán fue descubierto. Josué le preguntó: «¿Qué hiciste?». Y entonces confesó: «Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello». Todos fueron a ver y efectivamente los había escondido. Entonces Josué dijo: «¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día». Y luego su esposa, hijos, ganado, todo lo que él había escondido, lo enterraron en un hoyo y los apedrearon hasta matarlos. Fue muy aterrador. Esto está escrito en Josué capítulo 7, versículo 20 en adelante. ¿Pueden leerlo más tarde? Y también había otra persona, el criado de Eliseo Giezi. Si miramos desde Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20, hay una historia sobre Naamán, el general del ejército de Siria, quien tenía lepra. Pero había una muchacha cautiva de Israel que le habló a la esposa de Naamán. «Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Bueno, en una situación tan desesperada, no podía ignorar las palabras de la niña. Sabía que en Israel había un profeta. Así que Naamán, acompañado de sus siervos y con regalos preparados, fue a ver a Eliseo. Naamán, siendo general del ejército de Siria, tenía gran poder. Sin embargo, al escuchar que el general del ejército había llegado, Eliseo no salió a verlo, sino que envió a su criado con el mensaje
Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces Naamán se enojó y dijo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ni siquiera salió a verlo. Lo que hizo fue a decirle: ve y lávate en el río Jordán. Abana y Farfá, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? En otras palabras, ¿acaso vine porque no hay ríos mejores que este? ¿Por qué desprecia a nuestro ejército de Siria? Estaba tan enojado que pensó en regresar y destruir Israel. Iba a regresar, pero si hubiera regresado, habría sido un gran error. Pero sus criados le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Es decir, ¿por qué no pruebas lo que te dice? ¿Es solo sumergirse 7 veces en el Jordán? ¿Acaso es tan difícil? Naamán se quedó convencido y dijo: bueno, tienen razón. Entonces decidió intentarlo, pensando que no tenía nada que perder. Se sumergió una vez y nada cambió. Se sumergió de nuevo y la lepra parecía incluso más hinchada y fea. Cuando Naamán estaba a punto de rendirse, sus criados dijeron: una vez más, solo una vez más, 7 veces. Y Naamán pensó: está bien. Y entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entonces Naamán fue a ver a Eliseo y le dijo: gracias, porque tú has sanado mi lepra. Luego ofreció los regalos que había traído, diciendo: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Pero Eliseo no aceptó nada en absoluto. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Entonces Naamán le dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Eliseo le dijo que lo hiciera, pero sabía que aunque la lepra de ese hombre había sanado, no podría servir a Dios porque vivía en un país idólatra. Y cuando regresaba, el criado de Eliseo, Giezi, pensó: vaya, qué lástima. Debería haber aceptado ese regalo. Hubiera sido bueno si me lo hubiera dado a mí. Pero Eliseo lo dejó ir. Entonces, sin que Eliseo lo supiera, lo siguió. Caminó un buen trecho y cuando alcanzó a Naamán le dijo: mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. De esta manera, Giezi consiguió lo que quería. Lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevaran con los animales y lo guardó en su casa. Eliseo lo sabía todo. ¿De dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y así la lepra de Naamán se le pegó a Giezi y se le volvió blanco como la nieve. Por lo tanto, las personas que fueron maldecidas por la codicia incluyen a Acán y Giezi. En el Nuevo Testamento también están Ananías y Zafira. En el libro de los Hechos, los primeros cristianos vendían sus tierras, casas y propiedades y ponían todo a los pies de los apóstoles.
El primero en hacerlo fue Bernabé. ¿Por qué? Porque los santos de la iglesia primitiva, al comprender profundamente el amor de Dios, estaban tan agradecidos que podían ofrecerle todo, incluso sus vidas. Además Jesús dijo: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Jesús dijo que Jerusalén pronto sería destruida. El ejército romano sería enviado a los judíos que mataron a Jesús. Y el día de la destrucción de Jerusalén sería también el día de la caída de Israel. Por lo tanto, en Jerusalén no había ninguna esperanza. Jesús dijo: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y debían huir rápidamente si querían salvarse. Así que dentro de Jerusalén tenían que vender sus casas y tierras. Por eso en Hechos capítulo 4 encontramos versículos como: lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y así que no había entre ellos ningún necesitado. En ese tiempo, Ananías y Zafira también vendieron todo. Como Bernabé lideraba este acto, todos los seguían. Sin embargo, como les daba pena darlo todo, Ananías le dijo a su esposa: querida, dejemos un poco. También necesitamos algo para vivir. Y ella estuvo de acuerdo, así que mientras los demás lo daban todo, ellos escondieron una parte. Pedro sabía todo eso. Le preguntó a Ananías: ¿eso es todo lo que vendiste? ¿Es todo? Y Ananías respondió: sí, todo lo que vendí lo he traído. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y Ananías cayó muerto en el acto por mentir. Si querías vender o no, ¿quién te obligó a hacerlo? Después de vender, podrías haber dicho cuánto te quedaba, pero ¿por qué mentir? Pedro dijo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías murió allí mismo. Pero su esposa Zafira, sin saberlo, llegó y Pedro le preguntó: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? No has mentido a los hombres, sino a Dios. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. ¿Cuánto temor habría causado esto en la gente? No se debe mentir al Espíritu Santo. No se trata de cuánto se dio, sino de que mentir al Espíritu Santo es el problema más grande. Además, si no lo hubieran vendido, habrían quedado atrapados y habrían muerto en Jerusalén debido a la riqueza. ¿Por qué la esposa de Lot, cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, miró atrás y se convirtió en una estatua de sal? ¡Ay, olvidé mi túnica de seda en el armario! ¡Ay, olvidé mi anillo de oro! Y al mirar atrás, se convirtió en una estatua de sal. Si no hubiera tenido nada, no le habría pasado nada. Hay personas que murieron debido a la codicia. Judas Iscariote vendió a Jesús por 30 piezas de plata y cayó directamente al infierno. ¿Cuántas personas perecieron debido a la codicia hasta el día de hoy? Si hay codicia por las riquezas, se está lleno de amor al dinero y no hay espacio para amar a Dios. Por eso Jesús dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En resumen, significa: guardaos de toda avaricia. El propósito de la vida de una persona, su esperanza no está en la abundancia de las posesiones.
La felicidad y el propósito de la vida en este mundo no están en la abundancia de riquezas, como el Señor enfatizó claramente. En el Salmo capítulo 62, versículo 10 está escrito: Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. En Salmo capítulo 62, versículo 10, se menciona que las riquezas pueden aumentar, pero no debemos dejar que nuestro corazón sea cautivado por ello. Significa que no hay necesidad de preocuparse demasiado si aumentan o disminuyen. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17 también dice: ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. El dinero puede estar presente y luego desaparecer, y a veces puede estar ausente. Dios hace que las personas sean ricas y a veces las hace pobres. Debemos vivir según lo que Dios nos da, según su voluntad. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Pero ¿cómo llama la gente a los ricos? A esa persona vive bien. A los ricos los consideran personas que viven bien, personas excelentes. Y a los pobres los consideran personas que viven mal, personas fracasadas. ¿Pero está bien juzgar la dignidad de una persona basándose en el dinero? Jesús dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El verdadero valor de una persona está en tener un propósito de vida claro, tener esperanza y vivir correctamente según la palabra de Dios. Eso es lo que significa vivir bien, ¿verdad? Decir que uno vive bien solo por tener mucho dinero es un error en la forma de hablar. Esa no es una vida bien vivida. Esa es una vida mal vivida. El dinero se debe ganar con diligencia, mediante la sabiduría, el esfuerzo y el trabajo arduo. Porque nosotros, los cristianos, tenemos muchas razones para usar ese dinero. No lo usamos únicamente para nuestra satisfacción personal, sino que también se necesita mucho material para salvar almas perdidas. También debemos ayudar a los hermanos y hermanas pobres. Cuando las personas se dejan llevar por las riquezas, su alma muere. Así como una rana muere si cae en un pozo de excremento, una persona muere si cae en un pozo de dinero. El dinero debe ser ganado por mí y yo debo poder usarlo con libertad. No debemos aferrarnos a él, ¿entienden? Cuando una persona cae en un pozo de dinero, muere. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 13 dice: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Dice que hay riquezas guardadas para el propio mal. Esto quiere decir que cuando uno no las guarda bien, pueden volverse perjudiciales para uno mismo. Les contaré algo que escuché. Había una persona que el mismo día que recibió su título de doctorado, iba a heredar una gran herencia de sus padres. Y además, ese mismo día tenía previsto casarse con una mujer hermosa. Todo estaba prometido,
Pero ¿qué ocurrió? Al salir con su título de doctorado, fue atropellado por un taxi que pasaba y murió. Es una historia que escuché. Entonces, ¿de qué sirve el doctorado? ¿De qué sirven tantas riquezas? Iba a vivir una vida feliz como un sueño junto a esa mujer hermosa, pero todo se rompió. No sé si lo recuerdan, pero hace algunos años un avión de Korean Air tuvo un accidente en Guam. Es algo curioso. Yo también he ido a Guam varias veces y los aviones siempre llegan muy tarde en la noche. Parece que así están asignados los horarios de aterrizaje. Pero en este caso, el piloto cometió un error al aterrizar. El avión se estrelló contra una montaña. Murieron todos. Más tarde se descubrió que entre los pasajeros había muchas parejas de recién casados y turistas, pero también estaba una familia entera que murió en el accidente. Según la noticia, era una familia que había vivido muchos años en Estados Unidos, trabajando y esforzándose mucho para ganar dinero. Finalmente dijeron, ya no más sufrimiento, regresemos a nuestra patria, a Corea, y vivamos tranquilos disfrutando en familia, viajando por el extranjero. Y su primer viaje fue a Guam, pero toda la familia murió. Esto se publicó en el periódico. No sé quién heredó toda esa riqueza, pero ¿de qué sirvió todo eso? Por eso, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Uno es libre de hacer planes, pero no hay garantía de que podrá vivir felizmente según sus propios pensamientos. En Juan capítulo 6, versículo 27, Jesús dijo, «Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará». Dice que la salvación que recibimos por la fe es la comida que lleva a vida eterna. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, había ayunado 40 días y estaba extremadamente cansado. Realmente no sé cómo pudo sobrevivir después de haber ayunado 40 días. El diablo apareció, el tentador. Si eres hijo de Dios, ¿qué es eso de sí? El diablo trataba de sembrar dudas sobre si Jesús realmente era el Hijo de Dios. ¿Por qué si eres el Hijo de Dios tienes tanta hambre? Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si conviertes las piedras en pan, entonces podrás comer. ¿Y qué le respondió Jesús? Dijo, me había olvidado de eso. O dijo, claro, puedo hacerlo, ¿haré pan de las piedras? Jesús había dicho que incluso las piedras podrían convertirse en hijos de Abraham, ¿verdad? Sin embargo, no dijo así. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre no debe vivir solo de pan, el alimento carnal, sino también del alimento espiritual. No está mal decirlo así, pero Jesús no se refería solo a eso. Jesús es el Verbo hecho carne. ¿Y qué significa esto? Significa que no solo es importante el problema de la comida y la supervivencia, sino que lo realmente importante es obedecer la palabra de Dios. ¿Lo entienden? En Juan capítulo 4, cuando Jesús pasó por Samaria, estaba extremadamente cansado, sediento y hambriento. Los discípulos fueron al pueblo a comprar algo de comida y volvieron con ella. Ellos dijeron, Rabí, come. Y Jesús les respondió, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? En realidad no. Jesús no había comido nada.
Cuando le pidió agua a la mujer samaritana, ella olvidó darle agua y fue corriendo a la ciudad de Samaria. Jesús dijo: «Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra». La comida de Jesús era hacer la voluntad de su Padre que lo envió y acabar su obra. Hermanos, el objetivo no es solo conocer mucho de la Biblia, sino que al conocerla también debemos guardarla. Guardar esa palabra es el verdadero alimento. En Job capítulo 23, versículo 12, Job dijo: «Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida». Job también dijo que obedecer la palabra de Dios es más importante que la comida, el alimento carnal. Debemos vivir obedeciendo la palabra de Dios. Aprender mucho es importante, pero solo aprender y conocer no es el alimento. Debemos guardarlo. Guardar la palabra es el verdadero alimento. Jesús llamó necio al hombre rico que había acumulado grandes riquezas. Hoy en día no construimos grandes graneros para almacenar lo que se cosecha, sino que hay personas que logran hacerse ricas con negocios, inversiones en acciones o en bienes raíces. Pasan su vida acumulando riquezas y dicen: «Ahora puedo vivir bien». Este rico también dijo: «Repósate, come, bebe, regocíjate». ¿Pero qué reposo tiene una persona si ha acumulado tantas riquezas? No hay reposo. El reposo carnal es importante, pero lo más importante es el reposo del corazón, es decir, el reposo del alma. Es más importante resolver los problemas del alma que los problemas carnales. No solo debemos ser salvos, sino también vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y eso es lo que trae el verdadero reposo a nuestra alma. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 está escrito: «Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos». ¿Qué ha puesto en el corazón de ellos? Ha puesto eternidad. Dios no solo dio al ser humano un alma, sino que también puso en ella un deseo por la eternidad. La carne busca satisfacer sus necesidades a través de lo que ve con los ojos, lo que es realista, material y carnal. Sin embargo, el alma no se satisface con esas cosas. La verdadera alegría se encuentra en obedecer la palabra de Dios y en la esperanza eterna. Es en la gracia de Dios donde encontramos el verdadero reposo. Por eso aquellos que intentan encontrar el reposo de su alma en las riquezas de este mundo son llamados necios. El espíritu que fue creado a la imagen de Dios se satisface con Dios mismo y con la vida eterna y la gloriosa esperanza. Por eso en Juan capítulo 5 versículo 24, Jesús dijo: «El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida». Al ser salvos, ya no seremos juzgados. Hemos cambiado de un tren que iba hacia la muerte a otro que va hacia el cielo. El alma no se satisface con los conocimientos de este mundo, ni con las riquezas, los placeres mundanos, la fama, ni nada de eso.
Una persona salva nunca estará satisfecha con eso. Los pecadores que están lejos de Dios no tienen esa verdadera satisfacción, felicidad ni reposo que nosotros tenemos. Ellos viven con el temor del juicio de Dios. Últimamente vi un programa en la televisión llamado Más hermoso que el cielo. Pero en lugar de ver lo hermoso del cielo, todo lo que vi fue el infierno. Nunca había visto un drama como ese. Muestran cómo, según las acciones de las personas, van al infierno. Hay varios tipos de infierno. Mataste a alguien, ¿verdad? No, no maté a nadie. Mataste a un bebé en tu vientre. Eres un asesino. Mentiste, ¿verdad? El abogado responde, no mentí. Pero mientras defendías, mentiste mucho. Y entonces le arrancan la lengua. Vaya, qué miedo. No se puede mentir en ese lugar. Cada acción es juzgada y la persona es lanzada al infierno de inmediato. Y luego muestran el azufre hirviendo en un lago de fuego. Se ve muy realista, sería bueno que todos lo vieran. Es importante entender que el infierno es algo aterrador, ¿verdad? Las personas que dicen el infierno no existe deben pensarlo mejor. Tal vez el creador de ese drama haya escuchado alguno de nuestros sermones antes de crearlo. De todos modos, lo hicieron muy bien. Deberían verlo. En la Biblia también está escrito que cada uno será juzgado según sus obras. En el huerto de Edén había dos árboles importantes, el árbol de la vida que daba vida eterna y el árbol de la ciencia del bien y del mal cuyo fruto traía la muerte si se comía. Sin embargo, el diablo engañó a Eva diciéndole, prueba el fruto, no morirás. No es que vayas a morir, sino que al comerlo se te abrirán los ojos, obtendrás sabiduría y serás como Dios. Dios no quiere que lo comas porque tiene celos de ti. Las mujeres, por lo general, son más vulnerables emocionalmente en estos aspectos, ¿verdad? Además, cuando Dios dio ese mandato, Eva aún no había sido creada, fue Adán quien se lo transmitió. Por eso su convicción en la palabra de Dios era más débil. Aunque Dios había dicho, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y también más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Como Eva no tenía una convicción firme, el diablo aprovechó para tentar. Pruébalo, no morirás. Está delicioso. Se te abrirán los ojos y serás sabia. Vamos, pruébalo. Después de recibir la tentación, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Sí, y entonces lo comió. Luego le dijo a Adán, amor, prueba esto. ¿Qué es? Es el fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué? Pero Dios dijo que si lo comemos, moriremos. Entonces, ¿qué hago? Pues morirás. ¿Qué más? ¿Y cómo vas a vivir tú solo si yo muero? Si morimos, morimos juntos. Si vivimos, vivimos juntos. Pruébalo. Entonces Adán, con el corazón debilitado, dijo, bueno, está bien, y lo comió también. Si el diablo hubiera ido directamente a Adán, él no habría caído. Por eso fue a su hermosa esposa Eva. Así que el diablo es sabio. Su objetivo era hacer caer a Adán a través de Eva. Uno se pregunta, ¿qué habría pasado si Adán no lo hubiera comido? Es simple. Eva habría muerto y Dios habría dado una nueva esposa para Adán. Bueno, eso es lo que digo. De todos modos, el diablo logró hacer que comieran del fruto de la ciencia del bien y del mal.
Este diablo, incluso ahora, utiliza todas las cosas del mundo para que las personas no piensen en lo espiritual. Hace que se enfoquen en lo material, en lo visible, en lo mundano, y así les hace olvidar el sufrimiento de su alma. El ser humano experimenta conflictos espirituales y anhela la gracia espiritual, pero el diablo obra para que ni siquiera pueda pensar en eso. Su acechanza es distraer el sufrimiento del alma con las cosas del mundo. Hace que las personas solo persigan lo carnal, lo material, lo realista, lo visible, y que se esfuercen sin cesar por encontrar satisfacción en ello. Y así termina mordiendo el anzuelo del engaño de Satanás. Y eso es la perdición. Conocen Fausto de Goethe, ¿verdad? La obra que escribió Goethe. Yo incluso fui a la casa de Goethe en Alemania, donde vivía antes. Fausto es su obra, y visité la casa donde vivió. Pues resulta que Goethe tenía esposa, pero también tenía una amante. Había fotos en la casa. Es algo extraño, la verdad. De todos modos, pienso que Fausto es como un monólogo interior de Goethe. Me preguntaba de qué trataba realmente la obra, así que le eché un vistazo. El contenido es bastante simple. Fausto era un erudito, un académico. Pasó toda su vida estudiando y así empezó. Pero un día el diablo se le apareció. Fausto, te has pasado la vida entera estudiando y sufriendo por la investigación y ahora estás viejo. Eres realmente un hombre miserable. Pero si me haces caso, yo te daré todo lo hermoso y bueno de este mundo. Haré que te conviertas en un joven lleno de vida, te haré conocer a una mujer hermosa y podrás casarte con ella. También te daré talentos para que puedas generar todo el dinero que quieras. ¿Qué te parece? Si haces lo que yo diga, podrás vivir muy bien. Solo hay una condición. Disfruta de todo lo que quieras, pero cuando mueras tendrás que entregarme tu alma. Fausto firmó el contrato, dijo, está bien, y firmó. Y ¡pum!, inmediatamente se convirtió en un joven lleno de vida. Y luego a una mujer hermosa, no sé si era una princesa o una reina. En fin, el diablo mató al esposo y se la quitó. Se la arrebató y se la dio. Además, Fausto adquirió un talento para crear dinero y tesoros y comenzó a ganar muchas riquezas. Vivía con todo el esplendor. Todo lo que el diablo le prometió se lo dio, con la única condición de llevarse su alma al morir. Y lo que pasa después es un secreto. Les recomiendo que lean Fausto de Goethe. Es interesante, aunque el contenido es un poco difícil. Y el diablo hoy en día sigue haciendo lo mismo. Te daré todo lo que hay en este mundo. Solo haz lo que yo diga. Al morir solo tienes que entregarme tu alma. Porque el objetivo del diablo es justamente arrebatar el alma. Por eso en Proverbios capítulo 23 se menciona que las riquezas de este mundo son un banquete que el diablo ha preparado. Un banquete, ¿lo sabían? Por eso en cuanto al hombre orgulloso está escrito, no codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. Los que se dejan engañar por eso pierden su alma para siempre, eternamente, a causa de las acechanzas del diablo. Por eso, en el Salmo capítulo 49, versículos del 6 al 8 dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás.
Es decir, quienes confían en las riquezas del mundo y se jactan de tales cosas, jamás podrán redimir ni siquiera a su propio hermano, porque la salvación del espíritu es demasiado preciosa. Y en Job capítulo 21, versículos 7 al 13, encontramos: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? ¿Por qué prosperan los impíos? Sí, hay muchos casos en los que los impíos prosperan en este mundo. Incluso disfrutan de los beneficios, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Pero pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Esto significa que si mueren de repente, van directamente al infierno. En Proverbios capítulo 21 versículo 4 se menciona: y pensamiento de impíos son pecado. Es decir, cuando los impíos prosperan, deberían ser destruidos, pero su prosperidad en realidad es pecado. En Eclesiastés capítulo 7 versículos 1 al 4 encontramos: el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. El necio que pasa su tiempo en banquetes, comiendo, bebiendo y cantando, no entiende la miseria de su alma, no reflexiona sobre la muerte. ¿Por qué el corazón del sabio está en la casa del luto? Cuando uno va a una casa de luto, los familiares están llorando, pensando en la persona que ha muerto. El salvo, al ir a una casa de luto, reflexiona sobre la muerte. Y una persona no salva puede darse cuenta de que algún día morirá, y al pensar en la muerte, surge en su corazón el deseo de que su alma también sea salvada. En cuanto a los reyes, presidentes, multimillonarios o aquellos que tienen honor y poder en este mundo, todo eso es inútil. Cuando Dios los llama, deben dejar todo atrás. Muchas personas famosas ya han partido. Y cuando mueren, no deberíamos pensar solo en que han muerto, sino en a dónde han ido. La muerte no es lo que importa, lo importante es lo que viene después. Al hablar tanto, ya ha pasado mucho tiempo, así que creo que debo parar. Hay mucho más que quiero compartir, ¿verdad? Algunas personas dirían: ¿por qué está hablando tanto? Así que voy a detenerme. Bien, no seamos como el rico necio, ¿entendieron? No significa que no debemos ganar dinero, sino que debemos ganarlo de manera justa, con esfuerzo. Como cristianos tenemos mucho por hacer, por eso debemos trabajar con diligencia y honestidad, viviendo para la gloria de Dios. ¿Vamos a orar? Padre Dios misericordioso, gracias por habernos distinguido de entre tantas personas en este mundo para concedernos la salvación. Gracias por darnos la vida eterna y la gloriosa esperanza de entrar en el reino de los cielos. Ahora que hemos recibido la vida eterna y la esperanza del Señor, te pedimos que mientras vivamos en esta tierra, no permitas que nuestro corazón sea nuevamente cautivado por las vanidades del mundo, ni que vivamos según los deseos de la carne. Ayúdanos a vivir únicamente para tu voluntad y tu gloria. Guíanos para que cuando pronto regrese el Señor y nos presentemos ante ti, podamos estar sin reprensión ni vergüenza delante de tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén.